Bien, para el cálculo del panel vamos a relacionar el consumo día que nos dio 468 y la hora mínima de sol. Ahora el cálculo de las baterías es muy sencillo, tenemos que tener en cuenta la protección de panel a controlador. Hoy aprenderás a calcular tu planta de energía solar, así que dale like con la mejor energía. Ahora, en el análisis de cargas, vamos a listar los electrodomésticos que tenemos en esa casa o en ese ejercicio. Entonces tenemos bombillos, el primer electrodoméstico, el primer dispositivo, bombillos, 4 bombillos, 10 vatios, lo vamos a utilizar por 4 horas, entonces multiplicamos 4, la cantidad, por la potencia, por las horas, y nos da la potencia día, que en este caso serían 160. Hacemos lo mismo con cada uno de los electrodomésticos y vamos a calcular la sumatoria de las potencias día. Entonces la primera nos dio 160 vatios día, 80, 90, 60 y nos da en total 390 vatios día de consumo, vatios hora día de consumo, y al final vamos a hacer un análisis de potencia instalada. ¿Qué es la potencia instalada? Es el consumo de cada electrodoméstico en una hora. En este caso, como tenemos 4 bombillos, entonces multiplicamos 4 por la potencia de cada uno, 4 por 10, nos daría 40. Lo mismo realizamos con lo demás, como son 2 cargadores de celulares, cada uno de 20, 20 por 2, 40, 40, un televisor de 24 vatios, consume 30 vatios, 30 por 1, entonces serían 30, la tablet es una sola, entonces sería 20 por 1, 20, entonces la sumatoria de potencia instalada sería de 130 y el consumo día sería de 390. Bueno, vamos a tener en cuenta la potencia día, que son 390 vatios, y la potencia instalada, que son 130. El estándar de tensión es lo primero que vamos a ver para poder estandarizar la tensión de nuestro sistema y asimismo seleccionar el controlador a 12 voltios, el inversor a 12 voltios, el banco de batería a 12 voltios o la tensión que nos dé por el cálculo. Antes de seleccionar el estándar de tensión, vamos a calcular el factor de seguridad, estar por encima de lo que necesitamos. Si el factor de seguridad es del 20%, vamos a estar por encima del 20%. Multiplicamos el consumo día por 1.2 para el 20%. Nos va a dar como resultado 468 vatios día. Si vamos al estándar de tensión, nos dice que el estándar de tensión de 0 a 1500 es 12 voltios. De 1501 a 3999, 24 voltios. De 4000 vatios día en adelante es 48 voltios. Y de ahí para arriba, pues podría ser 96, pero ya tendríamos que hacer un análisis con más profundidad y con un experto en el tema. Bien, entonces la potencia día, incluyendo el factor de seguridad, nos dio 468 vatios día, o sea, un sistema a 12 voltios. Bien, para el cálculo del panel vamos a relacionar el consumo día que nos dio 468 y la hora mínima de sol. La hora mínima de sol depende del país del mundo donde nosotros estemos, del lugar del mundo donde nosotros estemos. Entonces, dependiendo del país donde estés, asimismo va a ser la hora mínima. En Colombia la hora mínima son 4 horas. Entonces, 468 dividido entre 4 nos da 117 vatios. 117 vatios es la potencia pico de nuestro banco de paneles. O sea que nos podría servir un panel de 150. Vamos a ver la ficha técnica del panel de 150. Y el panel de 150 tenemos un VOC de 22.42 y un ISC de 8.45. El VOC es la tensión de circuito abierto del panel, sin carga, y la corriente es de 8.45. Algo que debemos tener en cuenta, si estamos trabajando a 12 voltios, y pues como es un sistema tan pequeño, vamos a trabajar PWM, les recomiendo que máximo trabajen con paneles de 230. De ahí para allá es botar la plata a la basura si vamos a trabajar con un controlador con PWM. Entonces vamos a seleccionar un panel de 150 vatios
Esta es la ficha técnica y el controlador lo seleccionamos de la siguiente forma. Tomamos los 150 vatios del panel, lo dimos en la tensión del sistema que son 12, nos da 12.5 amperios, o sea un controlador de 20 amperios. Pero lo mejor es que vamos a seleccionar un controlador de una vez de 30 amperios, PWM de 30 amperios. Entonces ya hemos seleccionado un panel de 150 y un controlador de 30 amperios PWM para este ejercicio. Bueno, entonces siguiendo nuestro ejercicio, en la potencia día teníamos que colocar la potencia día con factor de seguridad. El inversor, selección del inversor. Primero hay que tener en cuenta que la tensión del sistema, 12 voltios. Segundo, la tecnología que vamos a trabajar, onda modificada, porque pues nuestros electrodomésticos son electrodomésticos de bajo consumo, sencillos, y pues el onda modificada es un inversor barato. Tenemos que relacionar la potencia instalada por 2. La potencia instalada, que fue todo conectado al mismo tiempo, la sumatoria nos dio 130. Entonces, 130 por 2 nos da 260. En teoría, deberíamos utilizar un inversor de 300 vatios. Pero de una vez vamos a seleccionar uno de 1000 vatios a 12 voltios. ¿Ok? 1000 vatios a 12 voltios, onda modificada. ¿Por qué vamos a seleccionar uno de 1000 vatios? Porque pues la diferencia en precios no es mucha y es mejor uno de 1000 que uno de 300. Bien, ahora el cálculo de las baterías es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta el consumo día, que son 468, la profundidad de descarga del banco de baterías, como vamos a trabajar baterías en gel, hay que tener en cuenta una profundidad de descarga del 50%. Y la eficiencia del inversor, como es onda modificada, lo barato sale caro, pues la eficiencia es del 80%. Lo primero que vamos a relacionar es las pérdidas por la eficiencia. Entonces tomamos la potencia día dividido entre la eficiencia, nos da 468 dividido entre 0.8, nos da 585 vatios día. Entonces ya vamos por aquí, necesitamos 585 vatios día para suplir el consumo que calculamos, que fue de 395 vatios. Entonces ahora, para calcular la corriente de nuestro banco de baterías, tomamos el consumo día, lo dividimos entre la tensión, 585 dividido entre 12 nos da 48.75 amperios a 12 voltios. O sea, en teoría, si compramos una batería de 50 amperios, nos serviría 50 amperios a 12 voltios, pero estaríamos descargándola al 100%. Entonces, para poder descargarla al 50%, necesitamos una batería del doble de esta que calculamos, o sea, una batería de 100 amperios, 12 voltios en gel. Listo, aquí tenemos el listado de nuestros elementos, un panel de 150, controlador de 30 amperios PWM, una batería de 100 amperios, 12 voltios en gel, ciclo profundo, un inversor de 1000 vatios, 12 voltios, onda modificada. Entonces, la protección de panel a controlador, tomamos la corriente del panel 8.45 por la constante de 1.56, nos da 13.18, o sea que seleccionamos un mini breaker de 15 amperios para proteger solamente el positivo, un mini breaker de un polo. Y debe ser de 72 voltios, ¿por qué? Porque es que el panel tiene una tensión de 22 voltios y la protección debe aguantar más tensión que la tensión que vaya a circular por ahí, que en este caso son 22 voltios. Ahora el cable debe ser un cable que aguante mucho más, podría ser un cable que aguante 20 amperios, pero el cable solar más pequeño es de 2.5 milímetros cuadrados, que aguanta 35 amperios, entonces estamos sobrados. ¿Cuál es la regla? Que el cable debe aguantar más corriente que la protección. Ahora, como el controlador es PWM, se utiliza la misma protección y el mismo cable en la entrada, o sea, del panel al controlador que del controlador a la batería. Ahora tenemos la protección de la batería del inversor. Tomamos la potencia del inversor, que son 1000 vatios, lo dividimos entre 12 voltios, nos da 83.3 amperios. Vamos a tomar una corriente un poco menor para que se alcance a disparar antes de sobrepasar la potencia del inversor. Entonces vamos a seleccionar una protección, un mini breaker de 80 amperios de un solo polo para proteger solamente el positivo, y el negativo lo hacemos pasar derecho de 72 voltios porque la tensión del sistema, o sea, la tensión de la batería es 12 voltios, entonces tiene que ser la tensión mucho más grande, en este caso serían 72 voltios.
El cable que vamos a seleccionar tiene que aguantar más corriente que la protección, sería un cable número 4, que aguanta hasta 85 amperios. Y debe ser un cable para baterías, que es multifilamento. Ahora, la protección de salida del inversor, como ya sale corriente alterna, tomamos la potencia del inversor, lo dividimos entre 120, que ya estamos trabajando. Corriente alterna nos da 8.3 amperios. Sería un mini breaker de 10 amperios de corriente alterna. Y el cable sería un cable número 12, que me aguanta hasta 20 amperios. Recuerden que el inversor se conecta con una clavija, porque esos inversores generalmente tienen un toma corriente. Entonces colocas una clavija, sales con cable número 12, llegas con ese cable a la protección de 10 amperios y de ahí para allá sí puedes alimentar tus electrodomésticos.